Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. Como es nuestra costumbre, vamos a dar inicio al repaso general de la lección pidiéndole a Dios su bendición y la orientación de su Santo Espíritu. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad de volvernos a encontrar con nuestros hermanos y amigos para estudiar tu palabra. Permítenos ser instruidos por tu Espíritu y por favor, danos de tu paz y de tu entendimiento. Lo pedimos en Jesús. Amén. Esta semana la lección es muy interesante. El título fue El cuerpo unificado de Cristo. Y el versículo de memoria lo encontramos en Efesios, el capítulo 4, los versículos 11 y 12, y dice de la siguiente forma: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, durante toda esta semana, nosotros pudimos encontrar que el apóstol Pablo utiliza la imagen del cuerpo humano para traernos una enseñanza vital, a saber, la unidad que debe existir en la iglesia como cuerpo de Cristo. Acompáñenos entonces para el análisis de cada uno de los tópicos que durante esta semana pudimos estudiar. Yo me imagino que tú en tu casa pudiste haber escrito, yo sé que algunos miembros de la iglesia, algunos de ustedes, hacen estudios maravillosos, subrayan, piden por aquí, investigan por allá. Esa es la idea, que no nos quedemos solamente con lo que el texto del folleto nos dice, que es una especie de orientación como para detonar el conocimiento. Entonces, bienvenidos. Vamos a entrar en el análisis del primer tópico de esta semana. El primer tópico llevó como título La unidad del Espíritu. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, el libro que estamos estudiando, con un llamado a la unidad. En primer lugar, él dice a los creyentes de su época que debemos fomentar la unidad del Espíritu. Para ello, él exhibe dos virtudes que fomentan esta unidad. Y estas dos virtudes que fomentan la unidad son, en primer lugar, la humildad y en segundo lugar, la mansedumbre. Ambas virtudes fueron desarrolladas hasta la perfección en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede usted, apreciado hermano y amigo, encontrar en el texto bíblico a una persona más humilde que Jesús? La definición de humildad, de acuerdo a cómo aparece acá, es la virtud que permite incluso verse menor que lo que otra persona es. Textualmente el autor nos dice de la siguiente manera: puede entenderse no como una virtud negativa de desprecio propio, sino como una virtud positiva de apreciar y servir a los demás. De nada vale que nosotros nos vayamos a los tiempos de Pablo y hablemos de lo que Pablo les está diciendo a los hermanos efesios de que sean humildes. Acuérdense, queridos, que el mismo Pablo va a escribir en Primera de Corintios que todas estas cosas que ocurrieron, y él se refiere a la historia del Antiguo Testamento, quedaron escritas para nuestra enseñanza. Bueno, ahora, estas mismas cartas que él escribe quedan como enseñanza para nosotros. Y lo que hoy debemos entender es que la humildad que nosotros debemos tener no es propia de nosotros. Es el reflejo, en cuanto a relación se refiere, de la humildad de Cristo. Usted sabe lo que dice el apóstol Pablo cuando dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Imagínate tú, querido, que Jesús es el Rey del universo. Y sin embargo, por amor a nosotros, decide humillarse. Hay algunos que consideran que la palabra humildad deriva del vocablo humus, volverse polvo. Y aunque no sea necesariamente este su significado, una verdad salta a la vista, a saber, nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo máximo. Nosotros debiésemos seguir exactamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, humillarnos, ser humildes, no engreídos,
no pensar que somos más que los demás. No pensemos que porque yo tengo esto, entonces yo voy a tratar mal a la persona. Miremos a la cruz del Calvario. La otra virtud que Pablo quiere destacarle a los hermanos de Éfeso y a nosotros también es la mansedumbre. La mansedumbre puede explicarse como una cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la propia importancia. La Biblia dice que además de Jesús hubo otro hombre que fue manso y se llamó Moisés. De él Dios dijo, no hay otro, un hombre manso como él. La mansedumbre significa que nosotros podemos tolerar, aguantar muchas provocaciones, muchas pruebas y mantenernos tranquilos, serenos, sosegados. Por eso, la unidad del Espíritu, si nosotros hoy como iglesia queremos ser como Cristo, tenemos que mantener la unidad. Voy a colocar un ejemplo. ¿Cuál cree usted, y esta es la pregunta que va a detonar la investigación para la clase? Bueno, esta pregunta se la voy a dejar más adelante. Vamos a formular la pregunta que habitualmente formulamos para la discusión de la clase más adelante. Pero una cosa el apóstol sí desea, que nosotros imitemos lo que Cristo fue. Hay una unidad en los seres de la deidad. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo hay una unidad. Voy a tratar de explicar esto de la siguiente manera. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, si el Padre hubiese tenido que venir, hubiese hecho exactamente lo mismo que Cristo hizo. Si el Espíritu Santo hubiese decidido venir, si en el concilio de la deidad se hubiese estudiado, analizado de que quien debía venir era el Espíritu Santo, hubiese hecho exactamente lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque en ellos existe una unidad de pensamiento, no necesariamente una unidad de personalidad. No, cada uno tiene una personalidad, son seres distintos, pero su unidad es absolutamente perfecta en lo que atañe a la salvación del ser humano y al deseo que ellos tienen, que la deidad tiene, de beneficiar a sus criaturas. El segundo tópico llevó como título, Unidos en el Único. Este es un tópico espectacular, muy bonito. En este tópico nosotros estudiamos que Pablo hace mención de 7 unos. 7 unos. Hay quienes creen que posiblemente esta descripción poética que Pablo utiliza formaba parte de algún himno antiguo que cantaban nuestros hermanos cristianos de la iglesia primitiva. Sea cual fuere, si es un himno o si es simplemente una inspiración poética de Pablo, lo que sí sabemos es que estos unos son importantes para conservar y fomentar la unidad. ¿Cuáles son estos unos? Voy a explicarlos de manera breve, grosso modo. En primer lugar, hay un solo cuerpo, refiriéndose a la iglesia. Acuérdense que líneas anteriores, Pablo está haciendo alusión de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo, pues solamente hay un cuerpo. Que yo sepa, ¿cuántos cuerpos tienes tú? Uno solo. Así está haciendo alusión Pablo. Hay una sola iglesia. Luego dice, hay un solo espíritu. No hay 2 ni 3 espíritus. Y hace alusión al Espíritu Santo, quien es el que vertebra, el que cohesiona a toda la estructura de la iglesia. Es el Espíritu Santo, que en la Biblia es denominado también como un fuego, como un aceite, que permite que las unidades de la iglesia fluyan de una manera uniforme. En tercer lugar, el tercer uno es una misma esperanza de su vocación. Nosotros hoy como cristianos, no importa la denominación a la que tú pertenezcas, como cristianos tenemos una sola vocación y es la de imitar a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, en sus palabras, en sus acciones y en su conducta. Debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. A esa santa vocación nos ha llamado Dios. El cuarto uno es un Señor, en referencia a Cristo. En los tiempos de Pablo, algunos emperadores quisieron ser llamados los curios, palabra que es traducida como Señor. Pero Pablo está diciéndole a la iglesia y nos dice a nosotros, los cristianos tenemos un solo Señor,
Y ese Señor se llama Cristo Jesús. Él nos compró a nosotros por medio de su sangre. Y si nos compró por medio de su sangre, nosotros somos de Él. Y si somos de Él, Él es nuestro Señor. El quinto uno es una fe. Es decir, como cristianos, nosotros vemos que existen una variedad increíble de creencias, pero el apóstol apunta a un elemento unificador que es la fe. ¿Cuál es la fe de nosotros? En unas emisiones pasadas, que no me acuerdo como para decirles, mírenla aquí, hemos estudiado y analizado de que la fe realmente es una decisión de creer en una persona. Una fe. ¿En quién creen los cristianos? Díganme, ¿cuál es ese ser supremo en quienes creemos los cristianos? Dios. Esa fe permea a todos los cristianos. Por supuesto que alguno me podrá decir, sí, pero es que hay algunos cristianos que creen esto y que creen lo otro. Este no es el momento para analizar. Lo que Pablo está estableciendo es una estructura y la fe es un pilar fundamental. El sexto uno es un bautismo. No hay dos bautismos, no hay tres bautismos, hay uno solo. Aquí entramos en una discusión. Y la discusión es, ¿un cristiano se puede volver a rebautizar? Porque aquí el texto dice un bautismo. Pero permíteme decir que cuando Pablo está utilizando la expresión un bautismo, no se está refiriendo a uno en el sentido de uno. Te lo voy a explicar. Un bautismo significa que no hay otra forma de bautizarse. Y la forma correcta de bautizarse, según el texto bíblico, según el ejemplo de Jesús, es sumergiendo completamente a la persona en una pila bautismal, bajo el agua. Porque la palabra bautizo significa precisamente eso, sumergirse. Entonces, esa es la única forma acertada de bautizarse. Bautizarse por aspersión, bautizarse en la arena, bautizarse por teléfono, bautizarse echándose un vaso de agua en la cabeza, eso no corresponde a la verdadera esencia y a la verdadera naturaleza del bautismo. Pero ¿qué pasa si una persona se aparta de la iglesia de Cristo, iglesia con la cual hizo un pacto, o mejor, hizo un pacto con Cristo a través de su iglesia, y esa persona se va completamente al mundo? ¿Qué pasa? Hay una ilustración también en la Biblia que compara el matrimonio con el bautismo. Cuando usted se casa, cuando una persona se casa, cuando un hombre macho masculino se casa con una mujer hembra femenina, se supone de que los dos deben ser fieles el uno al otro. Pero cuando existe la infidelidad y una de las dos personas falla a sus votos, la otra persona puede, si así lo desea, que no es lo ideal, no perdonarlo y pide el divorcio. Al divorciarse, se rompió ese pacto que se había dicho que se iba a tener. Si esas dos personas quisieran en el futuro volver a unirse, ¿qué debe ocurrir? Casarse nuevamente, guardadas las proporciones del ejemplo, con la que tú a lo mejor no estás completamente de acuerdo, y si no lo estás, te invito para que sigas construyendo sobre esto que te estoy planteando. Guardando las proporciones del ejemplo, lo mismo ocurre en nuestra relación con Cristo. Si públicamente yo digo en una ceremonia, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal y me bautizo, en ese momento cuando soy sumergido y soy levantado de la tumba líquida, yo estoy estableciendo un pacto con mi Dios. Lo estoy aceptando como mi esposo, espiritualmente hablando. Lo acepto como mi Señor. Pero 5 años después, o no vayamos tan lejos, tiempo después, yo decido serle infiel a mi Dios y rompo el pacto, porque Él siempre es fiel. Quienes rompemos el pacto somos nosotros. Y me voy completamente a la perdición. Me voy, pero me pierdo. Abjuro de Él, digo públicamente que ya yo no soy nada y hago una vida terrible. Estoy diciendo que ya no me interesa Dios. En esos casos, cuando una persona ha apostatado absolutamente de los caminos de Dios, el rebautismo es necesario. Pero mucho cuidado. Hay que evitar al máximo esta nueva ceremonia. Esta tiene que ser muy bien estudiada,
Porque se pueden dar los casos en donde una persona cree que si se vuelve a bautizar va a tener una mejor relación con Dios. No. Nosotros como cristianos sabemos que pecamos. Sabemos que tenemos errores y a veces nos hemos enfriado, pero le confesamos nuestros pecados a Dios. Él nos perdona y la vida espiritual continúa. Y también tenemos la cena del Señor. Cuando alguno de nosotros ha flaqueado en su experiencia como cristiano, la cena del Señor es presentada como uno de los mecanismos espirituales más vigorosos y pujantes para que el cristiano vuelva a renovar su pacto con Dios. Entonces, cuando hablamos de un bautismo, consideren esto que les estamos exponiendo. Y en séptimo lugar, para culminar esta lista, es un Dios y Padre de todos. Aquí tenemos algo curioso. Anteriormente habíamos hablado de un Señor, que es Cristo, pero ahora Pablo dice que tenemos un Dios y Padre de todos. Por lo menos aquí se asoman dos personas distintas y con personalidades evidentemente diferentes. ¿Qué quiere decir esto de un Padre? Que nosotros no procedemos ni de la evolución, ni somos el producto de una explosión cósmica azarosa. Pablo nos dice que tenemos un Padre en común y ese Padre se llama Dios. Estos 7 puntos, estos 7 unos, debiesen ser fomentados por quienes hemos hecho parte o quienes formamos parte de la iglesia. Corrijo mejor. Estos 7 unos debiesen ser fomentados por quienes formamos parte de la iglesia. Cuando nosotros hacemos esto, contribuimos para la unidad de la iglesia. Es verdad, y dice el autor de nuestra lección, habrá motivos dentro de la congregación para llorar, porque nosotros tenemos errores. ¿Cuántas veces en calidad de pastor he visto a hermanos que han tenido dificultad los unos con los otros? A veces nos tiramos, a veces decimos, a veces criticamos, pero como tenemos unos elementos vinculantes, entonces dejamos esas diferencias a un lado y nos volvemos a unir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos unidos en nuestro Señor Jesucristo, porque unidos con Él estamos unidos en el único que puede darle cohesión a la iglesia. El tercer tópico lleva como título El Cristo exaltado, dador de dones. Leo textualmente. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. ¿Cómo entender esta declaración del apóstol Pablo a los Efesios? Vamos a hacer un recorderis de lo que pasó en la vida de Jesús en el momento de su muerte, allí en la cruz del Calvario. ¿Quién lo creyera, no? En la vida de Jesús, en su muerte, porque precisamente la vida y la muerte de Jesús eran necesarias para nuestra salvación. Cristo está colgando en la cruz del Calvario, y cuando Él exclama consumado es, se produce un terremoto. Y el libro de Mateo, en el capítulo 27, desde los versículos 50 en adelante, dice de la siguiente forma: hubo un gran terremoto, y cuando ese terremoto ocurrió, las tumbas de algunos santos se abrieron y los cadáveres quedaron expuestos. Como era víspera del sábado, los judíos no iban a ir a arreglar a esos cadáveres, porque no los podían tocar porque se contaminaban para el Shabbat. Así que así quedaron, esos cadáveres quedaron así. Cristo muere y es sepultado, descansa todo el sábado. Esos cadáveres que se habían levantado quedan allí, no podían resucitar porque Cristo no había resucitado. Pero el texto dice que cuando Él resucitó, se levantaron, resucitaron y ahora sí, fueron y se encontraron con Él. Salieron de los sepulcros y se encontraron con Él en la ciudad. 40 días después, esa multitud de cautivos, que no sabemos el número que la conformaban, ascendieron con Cristo a las cortes celestiales como una muestra de los primeros frutos de su obra de salvación. Esos cautivos son a los que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Llevó cautiva la cautividad, que es la traducción literal de esta expresión griega aquí en el libro de Efesios. Cuando Cristo asciende a los cielos, los discípulos estaban esperándolo en Jerusalén de manera unánime. Ellos se acordaron de las palabras que Cristo les había dicho: permanezcan unidos. Y 50 días después, en un cumplimiento casi exacto de lo que era la fiesta de Pentecostés,
el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva y los apóstoles recibieron los dones que hemos mencionado aquí en el versículo de memoria. Unos apóstoles, otros recibió el don de profecía, otros recibió el don del evangelismo y así por el estilo. Querido hermano, fue la ascensión de Cristo la que permitió que los dones fuesen derramados sobre la iglesia. Pero quiero llamar la atención a esto. Hay algunas personas que pueden creer, algunos cristianos que creen que ellos le pueden pedir a Dios que le dé un don. Realmente el apóstol Pablo nos dice que los dones espirituales los entrega el Espíritu conforme a su voluntad. Por eso, si uno es receptor de un don espiritual, ese don no debe ser utilizado para el enorgullecimiento de nosotros, sino para la unidad, el fortalecimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cada uno, en su respectivo don, cumpla la labor que Dios le encomendó. Y no piense que porque usted recibió un don que a tu criterio es superior al otro, eso te hace a ti mejor delante de los ojos de Dios. Volvamos a recordar la unidad del cuerpo. ¿Cuál crees tú es el órgano más importante que tenemos en el cuerpo? Deja tu comentario. ¿Cuál crees tú que es el órgano más importante del cuerpo? ¿Vale? Escríbenos, deja tu comentario y ya la próxima semana vamos a tratar de responder este interrogante que habitualmente nosotros tenemos. Pero el Cristo exaltado, cuando Cristo subió a los cielos, esto permitió que del cielo descendieran dones para su iglesia, para el fortalecimiento y la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. La semana pasada habíamos dejado la pregunta, ¿qué es un misterio? ¿Qué significa la palabra misterio? Las respuestas que ustedes han dado me demuestran de que están ustedes metidos en el asunto de la investigación bíblica. Han sido muy buenas las respuestas. Lo que yo les voy a decir no es la última palabra, es una propuesta a partir del texto bíblico. La palabra misterio en la Biblia deriva de un vocablo griego que significa mueín y es algo así como parpadeo de los ojos. Vamos a hacer una siguiente ilustración. Voy a apagar las luces de las lámparas que me sirven para iluminar. Esperen un momentito, por favor. Voy a apagar todas las luces. En vivo y en directo. Lo voy a hacer, o sea, lo que tú vas a ver, lo voy a hacer en vivo y en directo. Me voy a poner de pie. Voy a apagar cada una de las luces y vamos a ver cómo quedamos. Hay una oscuridad total. ¿Ustedes ven algo? Me imagino que no. Bueno, imagínate tú que una persona ha sido introducida en un cuarto oscuro, completamente oscuro. Tú me estás escuchando porque estoy grabando en la oscuridad. Cuando esa persona es introducida en el cuarto oscuro, sus ojos muy pronto se acostumbran a la oscuridad. No puede ver nada. Absolutamente nada, todo es oscuro. De repente, a él le dicen, a la cuenta de 3, vas a mirar con los ojos bien abiertos hacia arriba. Y comienzan, a la cuenta de 3, 1, pero antes de que lleguen al 3, una compuerta se abre de manera repentina. Se abre repentinamente esta compuerta y el resultado es que se empiezan a encender las luces. Se encienden las luces. Pero no tanto porque se enciendan las luces, sino porque arriba encontramos el sol. Encontramos el sol. Yo te pregunto, ¿qué crees tú hicieron los ojos de ese hombre que estaba mirando hacia arriba cuando cayó ese rayo de luz sobre ellos? Inmediatamente lo cerró. Eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, precisamente eso es lo que significa la palabra misterio. El hombre vio la luz, la vio, pero ¿soportó el caudal de luz? ¿Sus ojos soportaron el caudal de luz? No. Así mismo ocurre con un misterio. Hay dos grandes misterios en la Biblia.
El misterio de la piedad, de la encarnación de Cristo y el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se originó el pecado en el cielo? Eso es un misterio. Es decir, nosotros podemos tener lucecitas de lo que ocurrió, pero nuestra mente, así como nuestros ojos, no alcanzan a captar toda la luz del sol. Nuestra mente no alcanza a entender qué fue lo que pasó. Eso es un misterio. Y el otro misterio es el misterio de la encarnación. ¿Cómo hizo Dios para meterse en el vientre de una mujer? ¿Cómo lo hizo? Eso es un misterio. Tenemos nociones, nuestros ojos espirituales captan un poquito esto, pero este tema del misterio lo estudiaremos por la eternidad. Por eso la palabra misterio es algo que la mente humana no alcanza a comprender a plenitud, aunque tiene nociones del mismo. Muchas gracias por participar en estas preguntas. Cada semana estaremos colocando una pregunta para detonar la investigación y también para fomentar la participación. Nos vemos en la próxima semana con una nueva pregunta. El cuarto tópico lleva como título Dones del Jesús exaltado. En esta lección vamos a encontrar que hay 4 grupos de personas que reciben unos dones de manera especial. Estas personas, o mejor, este grupo de dones son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a analizar cada uno de ellos de una manera independiente. Los profetas son llamados por Dios. Un verdadero profeta cumple 4 características bíblicas. Primero, todo lo que diga se cumpla, no en aproximación, no en porcentaje. Todo lo que él prediga se cumple. 2, segunda característica, habla en armonía con el texto bíblico. Es inconcebible que hoy se levante un profeta en cualquiera de las iglesias cristianas y diga que Cristo no es venido en carne, que ese es el tercer tópico, o mejor, la tercera característica. Un verdadero profeta hoy dirá que Cristo es encarnado, que Dios se encarnó. Y la cuarta característica de un verdadero profeta es que a la ley y al testimonio, él no va a ir en contra de la palabra de Dios. Esto no puede ser. Entonces, un verdadero profeta hoy no es aquel que anda profetizando. Por cierto, en la Biblia, el don profético es más de enseñanza y de orientación que de predicción. Hay que tener mucho cuidado porque Jesucristo mismo dijo que vendrían falsos profetas. Y los falsos profetas son lo opuesto a lo que la Biblia ha mencionado, cuáles son las características de un verdadero profeta. Siguiente grupo, apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Saben que por antonomasia los apóstoles solo son descritos en la Biblia como los que Cristo llamó los 12 apóstoles? Hoy yo he oído montones de personas que se autoproclaman apóstoles. Yo no voy a entrar en discusión con esto, pero yo sí puedo decir algo. ¿Quién nombró a estas personas apóstoles? Para que ellos hayan sido o sean considerados apóstoles, alguien los tuvo que nombrar. Y este no es el caso. Los verdaderos apóstoles jamás se arrostran eso en sí mismos. El apóstol Pablo tuvo que defender su apostolado porque a él lo criticaron y le decían que él no era apóstol, pero él defendió su llamado y expuso las credenciales que lo identificaban como un verdadero apóstol de Cristo. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Así que cuando una persona es enviada, se constituye en un apóstol. En ese orden de ideas, pues todos seríamos apóstoles. Pero no, hay quienes quieren decir que ellos sí son los verdaderos apóstoles. En la Biblia, los únicos apóstoles llamados como tales son los 12 apóstoles. Los otros normalmente son llamados discípulos. Y si son llamados apóstoles es porque están cumpliendo una labor, pero nunca se igualan con los primeros apóstoles que Cristo llamó para la conformación de su iglesia. El tercer grupo, evangelistas. Un evangelista no es aquel que grita. Un evangelista no es aquel que necesariamente tiene que bautizar a las personas. Un evangelista es aquel que lleva el evangelio para que otro lo conozca. ¿Tienes tú el don del evangelismo? ¿Tienes tú la capacidad de ser usado por Dios para presentar de una manera clara, coherente, sencilla, profunda, diáfana la palabra de Dios?
¿Eres tú capaz de ser un instrumento en manos de Dios para convencer a una persona de sus errores y llevarlo arrepentido a los pies del Señor? Tienes el don del evangelismo. No todos tenemos ese don. Y el cuarto grupo lo conforman los pastores y maestros. Dicho en otras palabras por el apóstol Pablo, un pastor debe ser un maestro. Un maestro debe ser un pastor. Pero hoy hay una diferencia. Nosotros como pastores hemos recibido la imposición de manos. Hay una discusión que se ha abierto sobre eso. No es el momento para decidir qué es lo que debe hacer cada uno. Pero si usted es pastor, cumpla su pastorado. Si usted es maestro, cumpla su ministerio también. Pero cada uno de estos dones no fue dado para discutir. No fue dado por parte de Dios para que uno se crea más que el otro. El profeta no es más que el apóstol no es más que el evangelista y el pastor y maestro no es menos que los demás. Por ello, los dones espirituales que Dios nos entrega a nosotros como su cuerpo espiritual aquí es para el crecimiento, el fortalecimiento de esa unidad que Él espera que nosotros desarrollemos. El quinto y último tópico lleva como título Crecer en Cristo. Todo cuerpo, todo organismo vivo, saludable, debe crecer. Cuando nosotros vemos o hemos sido padres y tenemos la oportunidad, la fortuna de ver nacer a nuestros hijos, los vemos crecer. Yo, por ejemplo, cuando nació mi hija mayor, Andreita, a mí me pareció algo increíble de tener a esa criaturita. Luego nació Abby y me doy cuenta que el crecimiento de ellas fue tan rápido que yo ni cuenta me di en qué momento Andreita creció. Pero deben crecer. Todo organismo saludable, y hablando en términos humanos, todo niño saludable debe crecer. Bueno, Dios espera que nosotros crezcamos dentro de su iglesia. No podemos crecer fuera de la iglesia. El cerebro nos ayuda a coordinar todo. El corazón bombea sangre. El hígado sintetiza los nutrientes, el riñón purifica y elimina toxinas, el estómago permite el almacenamiento de los alimentos, las arterias llevan la sangre y a través de la sangre el oxígeno, la hemoglobina y todos los nutrientes a todos los tejidos del cuerpo. ¿Cuál de ellos es el más importante? ¿Cuál crees tú que es el órgano más importante? Ya habíamos hecho la pregunta, déjanos saber aquí tu opinión. ¿Cuál es el órgano más importante que nosotros tenemos en el cuerpo humano? Pablo entonces utiliza 3 conjuntos de imágenes para describir los peligros de una teología errática. En primer lugar, la inmadurez. Hay algunos creyentes que entran a la iglesia siendo inmaduros y Pablo espera que estos que son inmaduros no se queden en esa etapa de inmadurez. Él dice, ya no seamos niños, debemos alimentarnos mejor. En segundo lugar, peligro en alta mar, dice, somos zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por toda clase de vientos de enseñanza. No, usted debe ser un cristiano y particularmente un cristiano adventista sólido. Cualquier viento de doctrina trata de desestabilizarte porque tú no estás investigando la palabra de Dios. Y en tercer lugar, podemos ser estafados por personas astutas que, como los apostadores, practican la prestidigitación. Esta palabra Pablo la utiliza y dice de la siguiente manera. En griego se dice kubeia, que literalmente es los que juegan a los dados. Hay algunos cristianos que son seducidos por hombres y mujeres que parece que los encantan. Están dándose cuenta que hay errores en esas enseñanzas y sin embargo siguen detrás de ellos como si fuesen unos prestidigitadores, unos encantadores. Pablo aboga por la unidad de la iglesia, pero Pablo también espera que cada miembro de la iglesia, cada parte de la iglesia, cada órgano de la iglesia se desarrolle de una manera armoniosa para que ofrezca sus servicios a esa unidad que Cristo espera que nosotros tengamos. Querido hermano, querido amigo, debemos crecer en nuestro Señor Jesucristo de una manera uniforme. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. Permita el cielo que cada uno de ustedes reciba las bendiciones que su necesidad requiere. Su grado de fe, así también lo estipule. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima semana en una nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Bendiciones.
Del maestro para los maestros.